Amados hermanos, es un gusto para mí estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a ir a la carta de Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. La palabra de Dios dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oremos. Amado Padre, pedimos tu guía, tu dirección en este mensaje. Padre, permite que este mensaje llegue a los corazones de nuestros hermanos y de todas las personas que pueden ver este video. Te pedimos, Señor, que tú hagas un llamado a nuestras vidas para que aprovechemos bien el tiempo, para que busquemos tu voluntad, para que tu Espíritu nos conduzca a lo que es de agrado a ti. Permítenos, Señor, ser sabios, ser entendidos. Permítenos, Padre, que con un corazón, Señor, receptivo, un corazón dispuesto, busquemos hacer tu voluntad. Te pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor, a tu congregación, bendigas a tu iglesia. Esto, Padre, lo oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, la palabra del Señor nos muestra un mandato. El versículo 15 de este capítulo 5 de Efesios nos dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos una revisión espiritual de cómo estamos viviendo. Por eso la palabra mirad, mirad. Esa palabra es una palabra griega que implica el tener cuidado, el examinar, el estar haciendo una revisión precisa. Mirad cómo andéis, ¿sí? Miren que no sean necios, sino sabios. El Señor está mandando a su pueblo, está mandando a su iglesia, porque recordemos que esta es una carta dirigida a su iglesia. Está mandando a los creyentes, a sus hijos, a los discípulos, a hacer esta revisión espiritual para ver cómo están viviendo. Y el Señor pone esta contraposición. Mira que no andes como un necio, sino como un sabio, aprovechando bien el tiempo, dice el versículo 16. Esto es importantísimo porque el mandato de cómo estamos viviendo, revisar cómo estamos viviendo delante de Dios, implica este elemento, aprovechando bien el tiempo, porque hay una condición, porque los días son malos. Y luego el versículo 17 nos enseña otra contraposición. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces podemos ver de manera muy sencilla, hermanos, que la manera de nosotros poder caminar en agrado a Dios es sabiendo su voluntad, conociendo su voluntad. Entonces, veamos que el versículo 1 de este mismo capítulo nos dice algo muy esperanzador y que nos llena también de claridad acerca de este tema. Pablo le dice a la iglesia: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Este es un punto importante porque nos establece la palabra del Señor que es Dios precisamente el modelo a seguir. Es Dios el ejemplo que nosotros podemos tomar para nuestras vidas para no errar. Es Dios a quien nosotros, hermanos, si imitamos, si seguimos, si copiamos su carácter, si nosotros nos enfocamos en parecernos a Él, nosotros vamos a tener un andar, un vivir, un caminar que es de agrado, un caminar que es sabio, un caminar que es en entendimiento. Entonces, el versículo 1 nos va a dar claridad de esto. Seamos imitadores de Dios porque Él es el ejemplo, Él es el modelo. El mismo capítulo 5, pero el versículo 14 hace un llamado a aquellos que están distraídos, aquellos que están
adormecidos, aquellos que están indiferentes, aquellos que están lejos, dice el versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, la gente puede estar, hermanos, perdiendo el tiempo, desaprovechando el tiempo porque está dormido, porque está muerto, porque está, hermanos, en oscuridad, en un entendimiento vago, lejos del Señor. Pero aquí hay un llamado de parte de Dios. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando la luz de la gloria del Evangelio llega a nuestras vidas, podemos entonces dejar la oscuridad y proseguir a una vida nueva, proseguir a lo que el Señor desea para nosotros. Entonces, esto, hermanos, nos ayuda a tener entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Dios ya nos ha puesto un modelo, ser imitadores de Dios como hijos amados. Nos hace un llamado, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, te alumbrará Cristo. Hermanos, en esta revisión espiritual que necesitamos para nuestra vida, es importante que nosotros nos podamos ubicar. O estamos caminando, estamos viviendo como necios, o estamos viviendo, estamos caminando como sabios. Porque tenemos una temporada, tenemos un espacio de vida, tenemos una vida, hermanos, que es corta, que es frágil, que parece, hermanos, que es un instante dentro de toda la eternidad. Entonces, aprovechar bien el tiempo se vuelve necesario más cuando los días son malos. La palabra de Dios dice que nosotros necesitamos aprovechar bien el tiempo buscando conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque el versículo 17 establece esa contraposición, como ya dijimos, o estamos siendo insensatos o estamos siendo entendidos. Y Dios desea que nosotros, como su pueblo, seamos un pueblo entendido que conoce cuál es la voluntad de su Señor. Entonces, vean, vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 14, y veamos lo que nos dice esta porción de la palabra. Mateo 7, 14. La palabra de Dios dice así: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, en esta parábola que hace nuestro Señor Jesús, nos está dando a entender cómo debe ser nuestro andar, cuál es el camino que nosotros necesitamos seguir. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, en ese versículo de Mateo 7:14, podemos ver que cuando nosotros andamos como necios, no estamos en ese camino angosto, no estamos entrando por esa puerta estrecha. Más bien andamos en ese camino que es amplio, en esa puerta espaciosa que lleva a perdición. Porque cuando estamos siendo, hermanos, necios, nuestro caminar, hermanos, está falto de sabiduría, claro está lejos de Dios y nos estamos rebelando a Dios. Nuestro caminar, hermanos, cuando no es dentro de la voluntad de Dios, va a implicar el pecado, va a implicar una rebeldía a Dios, va a implicar ser, hermanos, contrarios al Señor. Y por eso nuestro Señor Jesucristo en esa parábola enseña que el camino a la vida es un camino, hermanos, verdaderamente angosto. Y la puerta por la que atravesamos para llegar a la vida es una puerta verdaderamente estrecha. O sea, hermanos, hay una línea muy delgada que nos establece la palabra de Dios, la cual necesitamos seguir para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Porque hacer eso, hermanos, sería estar en una amplitud de vida, en una amplitud de posibilidades, en una amplitud, hermanos, de opciones.
Pero la palabra de Dios, hermanos, es clara en decirnos que solamente hay un camino, y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y poner nuestra fe solo en Él y vivir para Él, hermanos, es ese camino angosto que nos lleva a vida. Hermanos, este evangelio que Dios nos ha dado es un evangelio, hermanos, exclusivo. Y nos referimos con exclusivo no siendo, hermanos, como excluyente de las personas, más bien siendo exclusivo porque es un único camino. No hay muchos caminos, no hay muchas maneras, no hay muchas formas, no. Hay una única forma, hermanos, de llegar a la vida, de llegar al Señor, de llegar a la presencia de Dios. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos estar revisando como creyentes cómo estamos viviendo delante de Dios. En un camino amplio, en un camino de necedad, en un camino contrario a las Escrituras, contrario a la voluntad de Dios, o apegándonos a este camino estrecho, apegándonos, hermanos, al único modo en que Dios estableció la salvación para los hombres, que es el Evangelio de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, podemos entender lo que es un necio, vamos a distinguir entonces hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Veamos lo que la Biblia dice acerca de quién es un necio. Dice el Salmo 14, vamos a ir al Salmo 14, el versículo 1 nos habla de estas personas que están en este corazón, en esta actitud. Dice el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hermanos, ¿quién es un necio? Aquel que llena su corazón de decir, no hay Dios. ¿Quién es un necio? Aquel que llena su corazón de hacer obras abominables. Es un necio aquel que se ha llenado de corrupción. Es un necio a quien no, hermanos, no le podamos decir, haz el bien, porque va a rechazar, hermanos, el hacer el bien. No, hermanos, no hay un lugar para el corazón de estas personas en el Señor. La palabra de Dios nos va a enseñar, hermanos, que ese necio, hermanos, va a estar de espaldas a Dios. Va a ser una persona que va a negarse a reconocer a Dios. Va a ser una persona que va a estar, hermanos, apartándose de Dios. Y que todo lo que tenga que ver con Dios, hermanos, va a buscar lo contrario. Va a buscar hacer obras abominables. Va a buscar llenar su vida de corrupción, dejando de lado, hermanos, lo que es bueno, lo que proviene de Dios. ¿Qué más dice la Biblia acerca de esto? Miren, vamos a la primera carta a los Corintios y veamos lo que dice el capítulo 2, versículo 14. Dice así, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, en su carnalidad no puede ver a Dios. En su carnalidad, en esa naturaleza caída, corrupta, distorsionada, el hombre natural, hermanos, no puede recibir la palabra de Dios porque para él es locura. No entiende, hermanos, las cosas espirituales, porque lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Y entonces, ¿quién es un necio, hermanos? Aquel para quien la palabra de Dios es una locura. Aquel que no puede entender la obra de Dios, porque está en su carnalidad, hermanos, tratando de entender algo que es espiritual. Están en canales totalmente diferentes. Entonces, el necio es aquel, hermanos, que no puede percibir las cosas de Dios porque no tiene un discernimiento espiritual. ¿Qué más nos dice la palabra? Si nosotros vamos al libro de Proverbios, podemos ver en el capítulo 12 lo que nos dice la palabra acerca de estas personas.
Proverbios capítulo 12, el versículo 15. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Recordemos que los proverbios son este paralelo de ideas, de propuestas, en las que nosotros encontramos grandes enseñanzas. Entonces la primera parte del proverbio nos dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión. ¿Quién es un necio? Aquel que anda en su propia opinión. No recibe la opinión, no recibe el consejo de nadie más. Para él, la verdad, lo definitivo, es lo que su opinión dice. Ese es el necio, aquel que no puede ver con otros ojos, no puede percibir otras aristas, no puede estar abierto a otras posibilidades que no ha conocido, que no ha visto, porque para él lo único que vale es su propia opinión. Entonces, veamos, hermanos, que la Biblia nos advierte de cómo es el corazón de esas personas llamadas necios. Y si nuestro caminar en la revisión que estamos haciendo, nos encontramos de ese lado, nos encontramos caminando en esos pasos, necesitamos, hermanos, ser honestos con Dios y buscar entonces andar como sabios. Hacer lo contrario a los necios para poder agradar a Dios. ¿Cómo llegamos, hermanos, de un lado a otro? ¿Cómo pasamos de ser necios a ser sabios? Hermanos, esa es la obra de Cristo. Esa es la obra del Señor. La salvación que Dios nos trajo, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hace un cambio espiritual, porque nos traslada, hermanos, de la oscuridad, de la mentira, del engaño, del error, a la luz, a la verdad, a la certeza, al bien, hermanos. Esa obra que nuestro Salvador ha hecho en la cruz, que, hermanos, está acompañada de la obra del Padre que nos ha tomado desde la eternidad, que nos escogió para ser adoptados como hijos suyos, que está acompañada de la obra del Espíritu, porque al creer en la obra de Cristo somos sellados por el Espíritu como garantía de que vamos a estar en su presencia. Hermanos, este nuevo estatus espiritual, esta nueva vida, obra el pasar de ser necios a ser sabios. Entonces, veamos cómo la palabra del Señor nos va a enseñar lo siguiente. Un hombre natural nace necio. Es ese estado, hermanos, de naturaleza caída, ese estado, hermanos, de la imagen de Dios distorsionada por la caída del hombre, ese estado de lejanía, de separación a Dios. Veamos, hermanos, lo que dice, vamos a revisar este pasaje de Romanos capítulo 8, el versículo 5 en adelante. La palabra de Dios va a mostrarnos cómo actúan esos hombres que en su naturaleza caída son necios. Esa naturaleza, ese aspecto de la caída, hermanos, que ha traído necedad al hombre. Entonces estamos hablando de Romanos 8, capítulo 5, perdón, Romanos 8, versículo 5, de ahí en adelante hasta el 10. La palabra de Dios dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Así actúa el necio, hermanos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vean cuál es la consecuencia del necio. Ocuparse de la carne es muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden, ni tampoco pueden. ¿Cuál es la naturaleza de las personas que viven en necedad? No se pueden sujetar a la ley de Dios. No pueden. Están en contra de lo que Dios ha establecido. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es clarísimo, hermanos. Un hombre que está en necedad no puede agradar a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne. Pablo le está hablando a la iglesia y le dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También la palabra es clara en decir esto. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios ha hecho morada en nosotros y somos conducidos por Él, hermanos, somos hijos de Dios y andamos en luz. Y entonces nosotros podemos ser sabios. Sin embargo, lo contrario a esto es andar en necedad, andar en la carne, ocuparse de las cosas de la carne, lo cual trae muerte, lo cual, hermanos, es contrario a Dios, es enemistad contra Dios y no le podemos agradar. Revisemos entonces, hermanos, que verdaderamente no estemos aún caminando, viviendo como necios, sino que podamos entender que la obra de Dios, la obra de salvación que ha traído a nuestras vidas, nos da una nueva vida, este estatus de andar en sabiduría. Y necesitamos revisar, hermanos, ¿qué es la sabiduría según la palabra de Dios? Entonces, vayamos al libro de Proverbios, el capítulo 1, el versículo 7, hermanos, nos va a enseñar qué es la sabiduría según el corazón de Dios revelado aquí en la Escritura. Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, hermanos, ¿cuál es la sabiduría? Dios nos dice, nos enseña que es andar en temor de Él. No significa que es un miedo. Significa que nosotros lo respetamos, lo reverenciamos. Significa que nosotros, hermanos, consideramos que nosotros somos hombres solamente y Él es Dios. Él está por encima de todo, Él es soberano, Él es el creador del universo y nosotros estamos en sus manos. Hermanos, si nosotros nos damos cuenta de cuál es nuestra posición en esta relación para con Dios, nos vamos, hermanos, a dar cuenta de que dependemos totalmente de Él. Si nosotros andamos en reverencia a Él, ¿por quién es Él? Si nosotros andamos con cuidado delante de sus ojos, hermanos, encontraremos la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, de Jehová. Entonces, la sabiduría, hermanos, que nos habla la Escritura, es que nosotros podamos andar delante de Dios, cuidando lo que hacemos, cuidando cómo vivimos, cuidando lo que sentimos, cuidando lo que practicamos. Eso es sabiduría para nuestro Dios y es lo que enseña su palabra. Nos va a enseñar la Biblia también en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, el versículo 1. Algo muy interesante. Vean lo que dice la palabra. Eclesiastés 9, capítulo 9, hacia el final del libro, y el versículo 1 dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo esto, todo está delante de ellos. Vean, hermanos, cómo el Señor dice aquí, el escritor del libro de Eclesiastés, hermanos, nos dice, el predicador, dice, he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Hermanos, el sabio, el justo está en la mano de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Dios ha escogido, hermanos, transmitir sabiduría al hombre.
Dios ha transmitido sabiduría, porque la sabiduría que es de Dios, la sabiduría, hermanos, que es algo propio de su carácter, de su corazón, de su pensamiento, es algo que el hombre puede disfrutar porque ha sido conformado a su imagen, a su semejanza. La sabiduría, hermanos, que Dios ha dado al hombre es una sabiduría para que él pueda reflejar el carácter de Dios, para que él pueda reflejar, hermanos, cómo se conduce el Señor, sin error, de manera, hermanos, precisa, de manera, hermanos, acertada. De modo, entonces, hermanos, que nosotros ocupamos sabiduría. No ocupamos, hermanos, andar en necedad, sino que ocupamos vivir como sabios. Bien, ¿cuál es, hermanos, el creyente sabio? Es el creyente, hermanos, que está en Cristo. ¿Quién es el creyente, hermanos, que tiene sabiduría? Es el creyente, hermanos, que permanece en la palabra de Dios. Veamos lo que dice, hermanos, por ejemplo, 1 Corintios 1:30. Vayamos a esta carta donde el apóstol Pablo, hablando a esta iglesia, les expone lo siguiente. Capítulo 1, versículo 30 dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El creyente sabio, hermanos, es el que permanece en Cristo. Porque Cristo es sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Estas cosas, hermanos, están en la vida de una persona. Es una persona, hermanos, que está en Cristo. Es una persona, hermanos, que tiene este beneficio de la sabiduría de Dios. También veamos lo que dice Colosenses 2:3. Hacia adelante, hermanos, está la carta de Colosenses. Y el capítulo 2, versículo 3, nos enseña lo siguiente. En quien están, hablando de Cristo, hermanos, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo, hermanos, están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, ¿quién es un creyente, hermano sabio? Aquel que está en Cristo, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por ejemplo, hacia atrás, hermanos, en la carta a los Gálatas, poquito atrás, podemos ver, hermanos, en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, lo siguiente. Pablo, exhortando a esta iglesia de Galacia, hermanos, en esta región, hermanos, de Galacia, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hermanos, para la iglesia de Galacia se estaba suscitando un conflicto. Ellos habían creído al Evangelio, ellos estaban siguiendo la predicación del Evangelio, pero andando el tiempo, la iglesia se empezó a llenar de otra doctrina. La iglesia se empezó a llenar de practicar las obras del judaísmo. Y entonces entró en un conflicto acerca, hermanos, de cómo vivir en agrado a Dios. Lo cual Pablo en esta carta busca aclarar, busca responder. Y en esta exhortación a la iglesia, Pablo llama a los Gálatas insensatos, lo que vimos en Efesios, que no seamos insensatos sino entendidos. Pablo dice que por su actitud de verdad son necios, porque ellos, habiendo, hermanos, creído el Evangelio, ahora estaban siguiendo otras cosas. Y Pablo les hace esta pregunta: ¿ustedes han recibido el Espíritu por las obras de la ley
por esas obras del judaísmo, por seguir estos mandamientos, ordenanzas, o por el oír con fe. De modo que entonces, esta confrontación que Pablo hace a la iglesia de Galacia nos da luz a nosotros para entender que Dios, hermanos, la obra de Dios es por medio de la fe. Hermanos, el vehículo de nuestra salvación es la fe. De modo que la iglesia, hermanos, se mueve por fe. La salvación, hermanos, es por fe. De hecho, hermanos, Pablo también nos enseña eso en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque el Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es que en el Evangelio, hermanos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De modo, hermanos, que es la fe, hermanos, lo que Dios, hermanos, pone en el corazón del hombre para que venga la salvación a través de que cree en la obra de Cristo. Esta iglesia, hermanos, en Galacia, estaba ya desviándose. Estaba ya cayendo en cosas que claramente no eran de fe. Ellos buscaban estar haciendo obras porque estaban abandonando, hermanos, la fe. Ellos estaban, hermanos, contraviniendo al Evangelio. Por eso Pablo les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por hacer esas obras? Claramente no. Más bien recibe uno el Espíritu Santo por el oír con fe. Entonces, hermanos, ¿quién es el creyente sabio? Aquel, hermanos, que permanece en Cristo, aquel que permanece en sus palabras, aquel, hermanos, que está, hermanos, con fe en el Señor. De modo que nuestras vidas son llenas de Él, nuestras vidas siguen las enseñanzas de Él, nuestras vidas, hermanos, están bajo su gracia. Es así, hermanos, que nosotros somos creyentes sabios, al mantenernos, hermanos, en la obra de Cristo, al abrazar con nuestro corazón lo que Él ya ganó por nosotros en esa cruz. No necesitamos más, no necesitamos añadirle, no necesitamos modificarle, no necesitamos quitarle. La obra que Cristo ha hecho por nosotros es una obra preciosa, completa y absoluta. De modo que si nosotros permanecemos, hermanos, de verdad, viendo esa obra, viendo esa cruz, nuestras vidas están en sabiduría. Nuestras vidas, hermanos, están, hermanos, en el mejor camino. Nuestras vidas van a llegar a un puerto seguro. Pero hay un peligro, hermanos, que el creyente recaiga en la necedad, recaiga en las cosas de la vida pasada. Entonces, veamos algunos ejemplos. El primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 21, nos va a enseñar acerca de este peligro. Vean este ejemplo, hermanos, en el primer libro de Samuel. Capítulo 26, versículo 21. Vamos para allá. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 21, dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Hermanos, usted sabe la historia de cómo Saúl se llenó de celos contra David y se empecinó en buscarlo para destruirlo, perseguirlo, ponerle acechanzas, de manera que al matarlo tenía la idea de recuperar el trono de Israel. Hermanos, Saúl había sido desechado por desobedecer a Dios. Saúl había sido desechado como rey porque no había honrado el ministerio que Dios le había dado, dando concesiones al enemigo, porque el rey, hermanos, es uno de los oficios que Dios unge en la palabra para mostrarnos la obra de Cristo. Cristo es el rey verdadero. Y los reyes
de la Biblia, hermanos, tenían esta función de representar la obra de Cristo. Y Cristo como Rey verdadero viene, hermanos, para destruir las obras de Satanás. De modo que cuando Saúl era rey de Israel, lo que él tenía que hacer es salir y vencer a sus enemigos. Sin embargo, Saúl despreció la palabra de Dios y obedeció, hermanos, su propio interés, no la palabra de Dios. Obedeció su propio instinto, su propio, hermanos, capricho, porque él quiso quedarse con el botín, él quiso tomar de lo que Dios había dicho, destruye todo. Entonces, al desobedecer, hermanos, a Dios, él fue desechado. Desde entonces, hermanos, Saúl emprendió, hermanos, una campaña de odio contra David, una campaña, hermanos, de persecución, de gran acecho. Sin embargo, vemos cómo aquí dice que él reconoce que ha actuado neciamente. Él ha actuado, hermanos, errando en gran manera. Entonces, este es un peligro, hermanos, que el creyente recaiga en la necedad. Saúl era un ungido de Dios. Sin embargo, Dios lo desechó por su comportamiento, por su conducta. Veamos, por ejemplo, lo que dice el segundo libro, hermanos, de Samuel. Vamos hacia adelante en esas páginas. Lo que dice el capítulo 24, el versículo 10. Pero ahora, hermanos, vea, va a hablar acerca de David. Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Hermanos, sabemos también acerca de esta historia. Este pasaje nos muestra cómo David, hermanos, después de que censó al pueblo, tuvo arrepentimiento, reflexionó, le pesó en su corazón y reconoció delante de Dios que él había actuado neciamente. Esto de haber censado al pueblo, es decir, de haber hecho un conteo, hermanos, de cuál era su fuerza, de cuál era su capacidad, con qué contaba como rey, cuál era su potencia, hermanos, lo hizo, hermanos, en pecado, lo hizo en error, lo hizo neciamente, porque la seguridad de David no estaba en el número de soldados, no estaba en su ejército. La seguridad de David debía estar en el poder del Señor, en el respaldo que Dios hace de sus promesas. Como, hermanos, de verdad, Dios había hablado acerca de David y le había prometido, hermanos, la firmeza de su trono, cómo lo afirmaría y cómo sentaría en ese trono a uno de su descendencia. ¿Quién? El Cristo. Pero David, hermanos, en su corazón actúa de esta manera, pensando que su seguridad, pensando que su poder provenía de su ejército. Censándolo, quería tener la certeza de las capacidades que tenía su reino. Hermanos, eso no estaba ahí. La seguridad de ese reino no estaba ahí, estaba en el poder de Dios. Pero David apartó sus ojos de eso, censando al pueblo, dice él: yo he hecho esto muy neciamente. Entonces hay un peligro claro, hermanos, que si nosotros, hermanos, soltamos la palabra, si nosotros desviamos nuestra mirada de Cristo, vamos a caer nuevamente en ese tipo de errores. Bien, si nosotros regresamos a nuestro texto base, Efesios capítulo 5, el versículo 16, hermanos, nos dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. El primer punto ha sido que revisemos nuestro andar, que no andemos como necios, sino como sabios. Y aquí viene en función de qué está esto, en aprovechar bien el tiempo, porque allá hay una condición, porque los días son malos. Hermanos, usted puede salir de su casa, mirar su entorno, mirar cómo están las cosas, mirar la economía del país, mirar la inseguridad del país, mirar las condiciones laborales o mirar ejemplos específicos, cómo están las familias, cómo están los matrimonios, cómo están las relaciones
de las personas que nos rodean. Incluso podemos mirar a nuestra propia familia. Si nosotros de verdad consideramos con sabiduría nuestro entorno, vamos a darnos cuenta que es un entorno caído. Si nosotros consideramos, hermanos, lo que se vive a nuestro alrededor, vamos a comprender, hermanos, muy fácilmente que los días son malos. Que hay tanta maldad, hermanos, de tantas formas, de tantas maneras, hermanos, expresadas, que verdaderamente hay un entorno de oscuridad. Los días son malos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros como hijos de Él, nosotros como creyentes sabios por la obra de Cristo, busquemos aprovechar bien el tiempo. Vamos a leer, hermanos, lo que nos dice el Salmo 1. El Salmo 1 es un buen ejemplo, hermanos, de cómo, hermanos, vivir delante de Dios, de cómo aprovechar bien el tiempo. Vean lo que dice la palabra en este salmo precioso. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí hay un ejemplo claro, hermanos, de cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos aprovechar bien el tiempo, andando, hermanos, en lo que a Dios le agrada. Por eso el versículo 17 de Efesios, capítulo 5, nos dice: tú tienes que conocer la voluntad de Dios. No seas un insensato, sé entendido en saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, veamos, hermanos, lo que nos dice, por ejemplo, el capítulo 2 de Proverbios. Adelante del libro de los Salmos se encuentra el libro de Proverbios. Y tenemos diversas exhortaciones que nos hace este capítulo. Dice: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Hermanos, podemos continuar, hermanos, con la lectura del capítulo 2 y vamos a hallar toda esta riqueza de sabiduría que está, hermanos, en conocer a Dios. Bien, hay cosas, hermanos, que nos pueden distraer en el día a día. Hay cosas que nos pueden engañar y entonces arrastrarnos a necedad. Hay cosas, hermanos, que verdaderamente pueden ser un peligro para nosotros, porque nos hacen caer de nuestra relación con Dios, porque nos distraen, hermanos, de esta comunión que nosotros tenemos con Él. Entonces, seamos diligentes en revisar cómo estamos viviendo y qué hay a nuestro alrededor. Son días malos, nosotros necesitamos aprovechar bien el tiempo. Veamos lo que dice, hermanos, la palabra de Dios
en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, y vamos a ver, hermanos, los versículos del 3 al 8. Dice así la palabra: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, aquí el apóstol Pablo le escribe a Tito, a este pastor en Creta, hermanos, diciéndole, recuerda, Tito, cómo nosotros vivíamos, quiénes éramos. Éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencia. En nosotros había puro deleite, en eso estábamos ocupados, en los deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, siendo aborrecibles a las personas, a la gente, y también aborreciéndonos entre nosotros. Esa es la condición de una persona que está separada de Dios. Es una condición, hermanos, caída, muerta espiritualmente. Pero dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, cuando Cristo vino, hermanos, cuando nos salvó, hermanos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que no había ninguna, hermanos, no había ninguna en nuestra cuenta, sino que nos salvó por su misericordia, hermanos. Entonces todo cambia, hermanos. Cuando el Señor nos salva, cuando por su misericordia, hermanos, nosotros somos lavados, somos renovados en el Espíritu, hermanos, venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Entonces, tengamos en cuenta esto, hermanos. Nosotros venimos de ese tipo de vida. Venimos, hermanos, de ese tipo de obras, de ese tipo de prácticas. La salvación que Dios nos ha traído nos lleva a otro estatus espiritual. Nuestra condición ha cambiado totalmente. Pero si nosotros nos desviamos, hermanos, ¿a qué regresaríamos? A lo que conocemos, a lo que practicábamos antes. Si nosotros soltamos la palabra de Dios, hermanos, olvidamos que somos herederos y cambiamos eso por esta inmundicia. Necesitamos cuidar, hermanos, cómo estamos viviendo delante de Dios. ¿Cómo estamos, hermanos, de verdad testificando al mundo acerca de nuestro Salvador? Con sabiduría, en lo que Dios le agrada, o dando un mal testimonio por nuestra necedad. Entonces veamos, hermanos, que el Señor desea que sí conozcamos su voluntad. El Señor desea que sí podamos, hermanos, estar enterados de qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para nosotros también es un mandato. Necesitamos conocer cuál es la voluntad del Señor. Y miren, vamos a ver un poco acerca de la voluntad de Dios. Estos son puntos, hermanos, que no son exhaustivos, pero sí nos van a dar un rumbo claro con el que podemos caminar ya desde hoy. El Evangelio de Juan, capítulo 7, el versículo 17, nos da un buen ejemplo, hermanos. Está el Señor Jesucristo enseñando y dice
Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios necesita buscar lo que Dios enseña. El que quiere hacer la voluntad de Dios necesita, hermanos, empaparse de la doctrina de nuestro Señor. ¿Dónde conocemos eso? Solo a través de las Escrituras. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Que nosotros conozcamos sus mandamientos, que nosotros conozcamos su doctrina. Y entonces, hermanos, verdaderamente, dice, como dice aquí, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús estaba enseñando, hermanos. Pero las personas que fueron su audiencia en todo su ministerio público, hermanos, conocían las Escrituras. Conocían hasta lo que en ese momento había sido dado por Dios. Lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento. Pero hermanos, al oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo, al escuchar sus mensajes, al escuchar sus enseñanzas, esta gente podía decir, es cierto, es lo que dice la Escritura, es cierto, eso lo dijo tal profeta, es cierto, es tal salmo, es cierto, ya había sido escrito. Hermanos, si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos conocer sus doctrinas, necesitamos conocer sus enseñanzas, de manera que nosotros podemos corroborar, hermanos, que lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer es la obra de Dios. Y entonces, al llenarnos de esa escritura, al llenarnos de esa enseñanza, podemos comprobar que es la escritura. Hermanos, necesitamos como hijos de Dios abundar en esta palabra que ha sido revelada a nuestras vidas. Como hijos de Dios, hermanos, necesitamos abrazar lo que Dios nos está revelando de sí mismo. Lo que Dios quiere darnos a conocer, hermanos, ya está dado aquí en la palabra. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Ven a la palabra. Ven a la palabra. Vamos a ver, hermanos, lo que nos advierte Proverbios capítulo 1, versículos 29 y 30, acerca, hermanos, de cómo es que podemos ignorar la voluntad de Dios para cuidarnos de eso, hermanos. Proverbios capítulo 1, versículos 29 y 30. Dice la palabra, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Hermanos, qué peligro nosotros tenemos en que podamos rechazar la palabra de Dios. Ahí está, hermanos, el riesgo. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. La palabra de Dios es sabiduría. La enseñanza que viene vertida, hermanos, en esta escritura es sabiduría. Y no escogieron el temor de Jehová. Hermanos, hemos visto que es necesario, hermanos, temer al Señor por quién es Él. Si nosotros reconocemos quién es Él, vamos a andar, hermanos, con temor, con reverencia delante de Él. Pero si nosotros negamos eso, definitivamente viene, hermanos, lo que dice aquí. ¿No quieres el consejo de Dios? ¿No quieres, hermano, la reprensión suya? De modo que entonces te estás revelando a Dios. El peligro, hermanos, de ignorar la voluntad de Dios es que tú te haces su enemigo. Y Dios, hermanos, a sus enemigos finalmente los destruye. No hay concesiones de Dios para con sus enemigos. Tengamos cuidado de cómo andamos. El sabio vive obedeciendo la voluntad de Dios. Es que esta es la diferencia, hermanos. Al recaer en la necedad vamos a estar en rebeldía, pero el sabio vive obedeciendo la voluntad de Dios. Veamos lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 19. Nos va a enseñar, hermanos, la palabra lo siguiente.
porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hermanos, obedecer la voluntad de Dios, eso es sabiduría. Por eso Pablo aquí le dice, ustedes sean sabios para el bien, pero sean ingenuos para el mal. En lugar de andar con avidez, en lugar de andar con alevosía, en la maldad, en lugar de estar dando lugar a la carne, en lugar de estar dando lugar al diablo, nosotros andemos, hermanos, con sabiduría haciendo el bien. Que para el mal, hermanos, seamos ignorantes, seamos torpes, que no podamos, hermanos, configurar obras de maldad, que no podamos, hermanos, de verdad, operar obras de maldad, sino que nosotros tengamos la verdadera sabiduría y la habilidad, hermanos, de hacer el bien, porque el bien es la voluntad de Dios. Bien, hermanos, finalmente me resta decirles que necesitamos examinar nuestro caminar espiritual. Toda nuestra vida, hermanos, está fundada en esto. Nuestra vida espiritual, hermanos, se va a reflejar en todo lo que hagamos. De modo que no podemos separar la vida espiritual y la vida, hermanos, secular. No. Todo lo que hay, hermanos, en nuestro espíritu, todo lo que hay en nuestros corazones, se va a reflejar en todas las aristas de nuestra vida. De modo que tenemos una sola vida, hermanos, y esta vida, hermanos, surge desde lo espiritual. Necesitamos revisar eso. ¿Cómo andamos, hermanos, en nuestro corazón? ¿Cómo andamos en nuestro interior? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo sentimos, hermanos? Y necesitamos, hermanos, aprovechar bien el tiempo, redimir el tiempo. Es decir, si estamos viendo, hermanos, que el entorno es malo, los días son malos, esta temporada, hermanos, en la que estamos viviendo es mala, vemos de verdad cómo la maldad ha crecido, nosotros, por el contrario de seguir esa corriente, busquemos el bien. Hay que redimir el tiempo, hay que vivir, hermanos, para el Señor. Todos nuestros días pongámoslos, hermanos, en servicio a Él. Busquemos la sabiduría diariamente. La sabiduría, hermanos, solamente la vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios. Buscarla, hermanos, diariamente nos va a ayudar a que en el día a día las decisiones que tengamos que tomar sean basadas en el Evangelio, sean basadas en el conocimiento de nuestro Dios. No sean por arrebatos, no sean por impulsos, por emociones mal guiadas. No sea, hermanos, por motivaciones egoístas o carnales, sino que sea, hermanos, para gloria de Dios, con lo que nos enseña el Evangelio. Y hermanos, necesitamos también arrepentirnos de cuando nosotros hemos actuado neciamente. Porque cuando nosotros, hermanos, reconocemos que nos hemos equivocado, es una oportunidad maravillosa, no solamente de estar bien con Dios, de venir a su presencia y sí pedirle perdón, hermanos, sino que el reconocer que nosotros hemos actuado neciamente, hermanos, nos va a poner, hermanos, en la posición de crecer. Nos va a habilitar, hermanos, delante de Dios para que Él haga su obra en nosotros. Cuando nosotros, hermanos, nos cerramos, negamos que nosotros hemos cometido errores, hermanos, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero si venimos delante de Dios, exponemos nuestro sentir de arrepentimiento, de querer, hermanos, dar ese cambio de mentalidad y dar ese cambio de dirección, que hay dolor en nosotros por eso que hemos hecho, es ese arrepentimiento, hermanos. Nosotros podemos, de verdad, hermanos, ser vasos de Dios, donde Él vierte misericordia, donde ahora, hermanos, entonces Dios nos levanta para hacernos crecer, donde Dios perfecciona en nosotros su obra. Necesitamos, hermanos, vivir la voluntad de Dios con una obediencia gozosa. Si nosotros estamos conociendo la palabra de Dios y hemos encontrado aquí, hermanos,
sabiduría, pero a la vez enseñanza y mandamientos, sigamos, hermanos, la dirección que nos marca esta bendita palabra con una obediencia gozosa. Delante de Dios, siempre se lo digo a los hermanos, lo que hacemos, hermanos, Dios sabe con qué corazón lo hacemos. Lo que hacemos, hermanos, no encubre nada a Dios. Él sabe qué motivaciones hay en nuestro corazón para hacer lo que hacemos. Él sabe con qué expectativas también lo hacemos. Él sabe, hermanos, de verdad, el corazón con el que estamos haciendo las cosas. Que esas motivaciones, que esas expectativas, que ese corazón con el que hacemos las cosas, hermanos, sea en una obediencia gozosa. Porque de esta manera, hermanos, cuando Dios examina nuestras vidas, sabe que lo hacemos en amor, que lo hacemos en obediencia, que lo hacemos para su gloria, que lo hacemos en su servicio, que lo hacemos para bendecir a otros. De modo que al ser honestos, al ser transparentes delante de Dios, Él se agrada, hermanos, de que estamos obrando dentro de su voluntad, de que estamos haciendo sus mandamientos. El Señor Jesús lo dijo así: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, la obediencia gozosa, hermanos, solamente es reflejo, hermanos, de que verdaderamente estamos en salvación y buscamos agradar a Dios honrándolo al hacer su voluntad. La salvación, hermanos, tiene diversos aspectos. Un predicador muy famoso decía que la santificación, hermanos, es el lado visible de nuestra salvación. Dios desea, hermanos, que su pueblo se santifique. Dios desea que su pueblo sea lleno del Espíritu Santo. Dios desea, hermanos, que nosotros estemos dispuestos aún a sufrir por causa del Evangelio. Dios desea, hermanos, que nosotros podamos estar en el orden correcto. Dios ha diseñado, hermanos, todas las cosas y hay un proceso natural en cada una de ellas. Dios estableció el matrimonio, ¿cómo? Entre hombre y mujer. Dios estableció la familia, dando roles, hermanos, dentro de la familia. Si eres esposo, vive como un esposo, de acuerdo a la palabra de Dios. Si eres esposa, vive como una esposa, de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú eres un hijo en la familia, honra a tus padres. Si tú eres padre, busca la sabiduría para guiar a tus hijos. Hermanos, si nosotros estamos bajo un Señor, si estamos con gente con autoridad sobre nosotros, vivamos en servicio, no como para los hombres, sino haciendo las cosas para Dios. Si nosotros tenemos gente a nuestro cargo, hermanos, no nos enseñoremos de ellos porque nosotros tenemos un Señor. Más bien, hermanos, recordemos cómo darles un buen trato, porque finalmente, digamos que estamos en la misma condición, somos siervos. Verdaderamente Dios desea que nuestras vidas sean el testimonio fiel de lo que Dios ha obrado en nosotros. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos permita entonces no andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y siendo entendidos, hermanos, no insensatos, entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, mi Señor, que tú pongas en nosotros el corazón correcto para buscarte, para agradarte. Permítenos hacer una revisión de nuestras vidas, para no caer en aquello que te es de desagrado, vivir en esa vida necia de la que tú nos rescataste. No queremos volver allá, Señor. Más bien queremos aprovechar el tiempo en vivir para tu gloria, porque los días son malos. Ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad a través de tus escrituras y que nosotros entonces en este entendimiento podamos seguirte a ti. Permite, Señor, que nuestras hermanas y hermanos, Señor, que puedan ver este video, sean llenos de tu Espíritu. Los conduzcas, Padre, a hacer tu voluntad. Dándoles la certeza, Señor, de que al seguirte a ti, están en el lugar más seguro. Que aunque vamos en un camino que es estrecho, pasaremos por esa puerta angostita, pero llegaremos a la vida, a tu presencia, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos.